Hola bellezas, bienvenidas aquí a tu canal. Hoy vamos a estar hablando, maquillándonos y hablando de un caso criminal bien impactante de aquí de la Florida. El título es La niñera del infierno. El 25 de febrero de 1980, la familia Johnson contrató a Christine para cuidar a su niña Cassie de 2 años. Hubo informes contradictorios sobre qué realmente era lo que los papás de Cassie estaban haciendo ese día, si era que estaba yendo al trabajo o si era que tenían una cita. Pero de todas maneras, eso no era el caso. La cosa era que ellos necesitaban que alguien cuidara de su pequeña. Entonces ellos llamaron a Christine Folin. Ella era una persona que ellos ya habían usado antes para cuidar a su pequeña y ellos confiaban en ella. Cuando los padres de Cassie llegaron a la casa, Folin les dijo que la niña se había enfermado repentinamente y que luego de eso se había caído de la cuna. Después de ello, los padres de Cassie decidieron llevar a la niña a lo que fue el hospital. Desafortunadamente, la pequeña Cassie no sobrevivió a sus heridas. La causa de la muerte de Cassie salió como si fuese sido una inflamación cerebral. Uno de los médicos dijo de que la causa de la muerte de Cassie había sido completamente natural después de haber hecho su autopsia, pero un segundo médico dijo que no estaba como que muy de acuerdo con ese diagnóstico de muerte, así que le dijo a la policía de sus sospechas. El médico sospechaba que la niñera Folin había sido la causa de la muerte de la pequeña, así que la policía decidió tomar una entrevista, tomarle una declaración a la niñera, y no lo hicieron una sola vez, lo hicieron varias veces, y una de las cosas que se notaron o se dieron cuenta fue de que ella no cambiaba mucho lo que era su testimonio, era bastante parecido siempre, y una de las cosas que les llamó la curiosidad de esto es que las personas, aunque no estén diciendo mentiras, la versión de las cosas que dicen cambia un poco porque la perspectiva y el momento en que lo están diciendo cambia, también la memoria pues puede hacer que las cosas cambien un poco, así que les pareció curioso de que el testimonio de Folin no cambiaba realmente, era como muy sistemático. Pero las evidencias no fueron suficientes como para culpar a la niñera de nada, así que simplemente se quedó como sospechas del médico. Unas semanas después, la señorita Folin decidió mudarse a Lakeland, Florida. En mayo de 1980, en Lakeland, Florida, hubo una llamada al 911 dejándoles saber de que había un niño de 4 años que había dejado de respirar repentinamente. Los paramédicos corrieron urgentemente a la casa del pequeño para tratar de salvar su vida, y a pesar de todos los esfuerzos que ellos tuvieron para tratar de salvar la vida del pequeño, él falleció. El pequeño fue identificado más adelante como Jeffrey Davids. El pequeño Jeffrey estaba debajo del cuidado de Folin, que nada más tenía 2 meses de estar viviendo en Lakeland. El informe de la autopsia salió una enfermedad que se llama microcarditis, que realmente es una infección viral que causa inflamación en el corazón. Por lo general, esto no causaría ninguna sospecha porque es realmente una enfermedad, pero 3 días después, Joseph Spring, de 2 años, primo de Jeffrey, también resultó muerto. Este diagnóstico también provino de una autopsia. Según varias fuentes, dice de que también Folin estaba cuidando al pequeño Joseph también cuando murió, y eso fue en el momento que sus padres estaban en el funeral de lo que era Jeffrey, y Folin llamó al 911 dejándoles saber que también este pequeño repentinamente dejó de respirar. Muchos casos de niños que no pueden respirar con la misma persona. Dios mío, ¿qué era lo que estaba pasando? En 1981, Folin decidió mudarse a Perry, Florida. Aceptó cuidar la casa de un señor llamado William Sweetland, de 77 años. El día que Folin empezó a trabajar para este señor, encontraron a este señor colapsado, desmayado completamente en el piso de su cocina. Fue trasladado rápidamente al hospital donde fue declarado muerto, pero no se hizo ninguna autopsia, pero su declaración de muerte dice que fue un ataque masivo. Unas pocas semanas de que el señor Sweetland se murió, Folin acompañó a su hermanastra a una cita médica de rutina de su niña. Era una rutina normal de una pequeña para ponerle sus vacunas, algo normal.
Ellas después de la cita médica pararon a lo que fue comprar unos pañales para la pequeña, pero nada más la hermanastra de Fallin se bajó del carro a comprar los pañales. Fallin se quedó en el carro con su sobrina. Era un bebecito apenas de 8 meses. Cuando la hermana de Fallin regresó al carro, Fallin le dijo a su hermana que su sobrina de repente dejó de respirar. La niña se llevó rápidamente al hospital y la causa de la muerte al principio se pensó que fuera una reacción sobre las vacunas, una reacción por las vacunas que le acaban de poner a la pequeña. Y parece que donde sea que esta señorita Fallin, porque era una muchacha bastante joven cuando todo esto sucedió, donde fuera que ella fuera, la muerte la seguía. Accidente tras accidente tras accidente, todo el mundo se moría alrededor de esta muchacha. Esta mujer comenzó su carrera de asesina a los 16 años. Christine Fallin, a pesar de su corta edad, ya había experimentado una vida llena de enfermedades, de fracasos, de angustias, de abusos y de violencia. Fallin era el apellido de sus padres adoptivos. Christine nació como Christine Slaughter el 12 de marzo de 1963 en Perry, Florida. La madre, Anna, tenía apenas 16 años y ya tenía a Christine y a su hermana Carol. El papá de ellas, señor Tomás, de 65 años, no les prestaba ni 5 de atención y se dice que era una persona súper violenta. La mamá de Anne constantemente se iba de la casa y duraba muchos meses sin regresar, y cuando regresaba aparentemente venía siempre embarazada. Después de unos cuantos años, la señora Anna, la muchacha Anna, tuvo 2 pequeños más, Michael y Errol. 2 pequeños que Tomás, el padre, nada más dijo que Errol era su hijo. El otro pequeño nunca lo consideró suyo. Los Slaughters eran muy pobre. Prácticamente era lo normal y lo común en esa área de Florida en ese tiempo. Cuando Anne no estaba, el padre Tomás se llevaba a los niños al bosque donde él trabajaba, hasta que un día él tuvo un accidente laboral y no pudo seguir cuidando a los niños. Así que Anna no tuvo otro remedio más que regresar a la casa para cuidar a sus hijos. Y después de eso, pues la mamá Anne mantuvo a los hijos de casa en casa, de familiar en familiar, como más o menos, tú sabes, dejando a los niños en la casa de una prima, de un tío, de un hermano, cosas así. Eso era lo que parece que hacía la señora Anne para cuando no podía tener a sus niños con ella constantemente. Hasta que un día los abandonó. Definitivamente los abandonó completo. Los dejó en una silla en un centro comercial y no regresó por ellos. Dolly Fallin siempre quiso tener hijos. La pobre nunca pudo tener hijos biológicamente. Por lo menos hasta ese momento no pudo tener hijos biológicos. Jesse, el esposo de Dolly, se enteró de la tragedia de las niñas Slaughter y decidió con su esposa adoptar a las 2 pequeñas, a Carol y a Christine. La vida de las 2 pequeñas en la casa de los Fallin era bastante inestable. Christine era epiléptica, sufría de convulsiones, también tenía grandes problemas de aprendizaje y de desarrollo. Físicamente no era atractiva, tenía problemas de obesidad y aclaraban ellos que tenía una extraña mirada como si estuviera vacía. A una edad temprana, Christine mostró varias comportamientos que eran bastante preocupantes. La muchacha le encantaba torturar a animales. Tenía también comportamientos antisociales, tenía muchos problemas con la ira. Y esa fascinación tan espantosa que tenía de torturar a los gatos, le gustaba asfixiarlos y después tirarlos de un lugar alto, porque ella quería confirmar que los gatos sí tenían 9 vidas, y cuando no se dio cuenta que tenían 9 vidas, de todas maneras no dejó de hacerlo. Ella seguía torturando a todos los gatos que se encontraba. Tanto Carol como Christine se volvieron súper rebeldes durante los años. Entre más pasaban los años, más rebeldes se volvieron. Y otra cosa que también se sospechó muchísimo fue de que las 2 pequeñas fueron abusadas física, verbalmente y sexualmente por Jesse, aunque los Fallins, los 2, tanto Dolly como Jesse, lo negaron siempre. Sin embargo, la vida de los Fallin era tan disfuncional que incluso su pastor, lo que es su priest, el miembro de la iglesia, les dijo que tenían que ayudar a las niñas y que las tenían que mandar lejos. Las niñas fueron enviadas a Greek Oak Village en Florida, en Orlando, Florida. Este era un lugar de crianza grupal para niños que tenían problemas, que habían sido abusados o que habían sido abandonados. Christine siempre dijo de que ella la había pasado muy bien en este lugar, pero los trabajadores sociales decían todo lo contrario, que era una mentirosa, era una ladrona y a menudo se metía en problemas para llamar la atención. Hay muchos casos y muchos documentarios que hablan sobre la
el vínculo entre la crueldad animal con otros problemas psicológicos y mentales y básicamente de ira y gente que probablemente puede ser tendencias criminales. Hay bastantes documentales y también casos que han tratado de investigar la conexión entre la crueldad animal y acciones ilegales. Y en muchas de esas investigaciones han encontrado de que hay muchos adolescentes que si tienen crueldad animal, tienen tendencia a ser también depresivos, también a causarse ellos mismos daño. Esto lo hacen para sentirse que tienen control sobre algo que es inocente y pequeño y que no se puede defender a sí mismo, así como ellos son. También se notó en los registros de los trabajadores sociales que Jesse había tenido varios casos de abuso sexual contra Carol. En el primer arresto que tuvo, el jurado estuvo dividido, no supieron qué hacer, y en el segundo arresto, Dolly quitó los cargos, o sea que Dolly fue la que puso los cargos la segunda vez, pero ella misma los quitó. Después de un año de haber vivido en esa casa para niños maltratados, las niñas fueron devueltas a los Follins. Esta vez no hubo abuso sexual, pero sí hubo mucho abuso físico y psicológico. En octubre de 1975, Jesse cogió y le dio una súper paliza a Christine por haber llegado 10 minutos tarde y la obligó que al día siguiente fuera al colegio con unos pantalones cortos para que todo el mundo viera la marca de la justicia. Al día siguiente, las dos niñas se escaparon de la casa. Después de eso, duraron 6 meses viviendo con una amiga de Carol. Se fueron a vivir con su madre biológica, Anne. Pero esto no duró mucho tiempo porque también empezaron a tener muchos problemas. En septiembre de 1977, a la edad de 14 años, Christine se casó con un muchacho de 20 años que supuestamente era su hermanastro. El matrimonio, lleno de violencia y de abusos y de discusiones, terminó simplemente 6 meses después de que empezó. O sea que otro fracaso más para la muchacha. Después de esto, Christine desarrolló una compulsión, algo compulsivo en ella, que quería constantemente llamar la atención médica. Ella visitó en un corto tiempo 50 veces la sala de emergencias de los hospitales. Incluso una vez llegó allá diciendo que estaba sangrando sin ninguna explicación y resultó que era su menstruación. En este momento ya los médicos están diciendo de que ella está desarrollando un síndrome que se llama Munchausen. Esto es un problema que las personas que tienen este síndrome buscan ayuda médica para consolarse, para síntomas y enfermedades que ellos realmente no tienen o que ellos mismos se ocasionaron. Se conoce muy poco sobre el síndrome de Munchausen porque uno de los problemas de las personas que tienen este síndrome es que son muy mentirosos y les gusta también irse de un hospital a otro, así que hace muy difícil para las investigaciones y para el mundo científico hacer casos sobre ellos porque ellos mienten demasiado y se mueven mucho, entonces es difícil coger información que sea correcta sobre ellos. Por eso que tenemos mucho todavía que aprender sobre esta enfermedad. También se piensa que puede ser una enfermedad biológica o psicológica, pero también se piensa que puede desarrollarse después de mucho trauma. Y digamos que lo que es esta señorita Follin entra muy bien en ese prototipo de una persona que ha tenido muchos daños psicológicos y abusos. Están pensando que puede ser que este síndrome se desarrolla en niños que tuvieron mucha violencia en su vida. Ya moviéndonos un poquito más hacia adelante, vamos a empezar a hablar de la muerte de Travis Cook. En 1982, en junio 20 de 1982, Follin estaba cuidando a un pequeñito de nada más 9 semanas que repentinamente dejó de respirar. Pasó una semana en el hospital y regresó a su casa el 1 de julio de 1982. El 2 de julio de 1982, Follin estaba otra vez cuidando al pequeño de 10 semanas y reportó que el pequeño se murió repentinamente. Los padres del pequeño Cook accedieron a hacerle la autopsia al bebé y se descubrió que el bebé había muerto por asfixia. Follin fue rápidamente cuestionada por los agentes locales, los policías locales, sobre la muerte del pequeño Cook. Hubo una confesión grabada porque Follin empezó a hablar. Cassie Johnson fue asfixiada porque se estaba volviendo muy ruidosa o algo así. Jeffrey Davis me hizo enojar o algo así. Ya estaba enojada esa semana y se desquitó con él. Lo empezó a estrangular hasta que el peladito se ahogó completamente. El otro pequeño
simplemente estaba dormido en la cuna cuando le dieron ganas de matarlo. Y lo mató. Su sobrina Jennifer Daniels murió porque lloraba y me estaba haciendo enojar. Y cogí su cuello, lo apreté hasta que dejó de llorar. Eso fue lo que dijo Foley. Travis Coleman estaba durmiendo y sin razón alguna simplemente decidió matarlo. El 17 de septiembre de 1982, Foley se declaró culpable del asesinato de 3 pequeños y recibió 3 cadenas perpetuas. Después de unos cuantos años en prisión, también admitió haber estrangulado a William. En el 2007, ella fue elegible para una libertad condicional cuando ya tenía 44 años. Cuando llegó su libertad condicional, el panel no mostró ninguna compasión ni piedad con ella. El fiscal le dijo al panel que ella no merecía ser libre porque ella era una persona que no era apta para vivir en la sociedad. Y la llamaron la niñera del infierno, que no merecía compasión ni piedad de nadie. Esa mujer mató bebés, 5 de ellos, todos menores de 4 años. Ella dijo que lo había hecho como lo había aprendido a hacer por medio de la televisión. Y ella también dijo que no sabía por qué lo había hecho, que a veces lo hacía porque lloraba mucho y otras veces lo hizo porque la hacían enojar. Y otras veces dijo que simplemente sentía el impulso de hacerlo. Nadie se presentó en el nombre de Foley en la audiencia de libertad condicional. Absolutamente nadie se apareció a decir absolutamente nada. La fecha de Foley de liberación es de 2254. Esa mujer nunca va a salir de la cárcel con vida. Ella tuvo otra audiencia en el 2014, pero la verdad que no encontré nada que hablara sobre eso. De pronto, si indagamos un poquito más por internet, podremos encontrarlo. Así que si encuentras algún artículo, si estás interesada en buscarlo y encuentras algún artículo que hable de su audiencia de 2014, déjanos saber allá abajo, ponnos el link allá abajo o mándame un DM a mi Instagram para que yo pueda ver ese reporte, porque la verdad no lo encontré por ninguna parte. Pero ella tuvo otra audiencia en el 2014. Pero hoy en día ella sigue en prisión, así que tampoco le dieron su libertad condicional. Y con personas así me da muchísimo gusto que no se lo den. Curiosamente, todo este tiempo que ella ha estado en prisión, sus médicos han dicho de que ella no escucha ninguna voces. Pero ella sigue con su hábito de ir a enfermería para enfermedades y dolencias y cosas que ella no tiene. Ella no tiene un diagnóstico oficial del síndrome de Munchausen, pero al momento de su solicitud de libertad condicional, uno de los médicos dijo de que ella tenía un gran potencial de tener ese síndrome y por lo tanto representaba un riesgo muy grande para la sociedad y para el público en general. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso de esta niñera? La verdad que cuando lo encontré en internet me pareció un caso súper, no sé, me dio como duro. Les digo porque primero son pequeñitos y segundo, yo soy madre. Yo sé que muchas de ustedes que me ven aquí son madres. Imagínense que uno deja a su pequeño con una niñera y la niñera termina siendo una asesina. Es que me da como calor, me da como, no sé, como incluso como ganas de llorar, no sé. Es como madre esto me parece a mí impresionante. Bueno, esa fue la historia de Christine Foley, la niñera del infierno. Esta señora de verdad que es venida de yo no sé de dónde. Y es que la cosa es que todos necesitamos ayuda en un momento a otro. Puede ser una niñera, puede ser un plomero, un electricista, puede ser una señora que nos ayude a limpiar la casa. Todos necesitamos ayuda de una manera u otra y nosotros confiamos en personas para que nos puedan ayudar con ciertas cosas y que algo así pase. O sea, que son cosas que literalmente te pueden pasar a ti, me pueden pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera. Bueno, bellezas, that's it for this video. Espero que este video te haya gustado, que haya sido informativo para ti. Que si te gustó, le des deditos arriba. Eso me ayuda aquí a saber si esos son el tipo de video que quisiera seguir viendo aquí en mi canal. Y por el momento te dejo con uno de estos 2 videitos que están por aquí, que estoy segura que te van a gustar. También, estos de aquí, te veré por acá. Bye.